En Efesios capítulo 1, versículo 22, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo, la Biblia nos enseña, es la cabeza de la iglesia, el kefalé es la palabra, y un estudio de la iglesia como hemos estado llevando a cabo estaría, yo diría, groseramente incompleto si no habláramos o si no nos proveyera este estudio con un entendimiento de la persona y obra del Señor Jesucristo. Sería casi un estudio inconcluso hablar de la iglesia y no hablar de aquel que es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesús, ustedes recuerdan, declaró en forma categórica: yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Y vamos a estar viendo eso en un ratito. Pero esto nos debe traer tremendo aliento a aquellos que estamos trabajando en la iglesia y ministramos en la iglesia, porque a veces pensamos que nuestro ministerio tal vez no es adecuado, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que a menudo hacemos cosas que afectan nuestro ministerio, a pesar de nuestra frecuente negligencia a veces en lo que debemos hacer. Tenemos esta confianza que Cristo está edificando su iglesia. Él está en control. En Efesios capítulo 4, otra vez Pablo dice: ¿de quién? Hablando de Cristo, 4:16. Todo el cuerpo, hablando de los miembros, nosotros, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Comienza Pablo diciendo que ¿de quién? En otras palabras, nosotros debemos funcionar, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a la función que el Señor diseñó para cada uno de nosotros dentro del cuerpo, pero el que realiza su obra a través de cada uno de nosotros es el Señor. Él es el que edifica la iglesia. Él nos dijo en Juan 15:5, ustedes recuerdan: vosotros sin mí nada podéis hacer. Otra vez subrayando el hecho de que todo lo que tenga que ver con ministerio, Él debe estar involucrado o ese ministerio de nada sirve. En esta noche, como base de nuestra meditación, vamos a enfocarnos en un pasaje que resume en una forma preciosa el ministerio del Señor Jesús. Y estoy hablando del pasaje que se encuentra en Hebreos 13, versículos 20 y 21, donde el autor concluye su libro con una doxología, una alabanza a Dios. Y voy a dar lectura y nos vamos a referir a este pasaje a través del mensaje de esta noche varias veces. Dice así el versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una alabanza al Dios de paz, dice ahí el pasaje, y por supuesto el Dios de paz, esa es la mención o esa es la manera en la cual el autor de Hebreos se refiere, porque a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios ha hecho la paz con los hombres. En otras palabras, la paz se estableció y se llevó a cabo a través de la obra del Señor Jesucristo, y Él es la paz o el puente de paz entre Dios y los hombres pecadores. A través de esta alabanza, el autor de Hebreos entonces delinea cómo es que Dios se convirtió en el Dios de paz por medio de la obra de Jesucristo. Hemos hablado de lo que la iglesia debe hacer en estas semanas, y hoy vamos a enfocarnos en lo que Jesucristo hace por su iglesia, aunque, como ya hemos mencionado, nos usa a nosotros. Pero ¿qué es lo que hace Jesucristo por su iglesia? En primer lugar, notamos en este pasaje que Él es el Salvador de su iglesia. Él es el Salvador de su iglesia. El versículo 20 nos hace notar algo interesante
el Señor se llama Jesús o Jesucristo nuestro Señor. El nombre del Hijo de Dios tenía que ser Jesús, y no es accidente que su nombre fue Jesús, porque ustedes recuerdan que Mateo 1:20 y 21 nos describe lo que aconteció. Versículo 20 de Mateo 1 dice: pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, este es José, el esposo de María, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre, ¿qué? Jesús, Yeshua, Josué. ¿Y por qué es que Cristo llevaría ese nombre? Dice el versículo al terminar: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua, la palabra Yeshua o el nombre Jesús, Yeshua quiere decir Jehová que salva. Es un nombre muy específico, muy estratégico. Su nombre tenía que ser Jesús. El nombre del Señor indica o indicaba su función, lo que Él vino a hacer. Él es el Salvador. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. En Hebreos capítulo 2, versículo 9, también leemos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Jesús es el autor de la salvación de aquellos que Dios Padre le dio a Él para salvar. Jesús es el que Dios envió para que Él se convirtiera en el autor de la salvación de ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que el Padre le dio. Ustedes recuerdan las palabras del Señor, el capítulo 17 de Juan, versículo 2. Preciosas palabras que hablan de nosotros, aquellos que Él salvó. De esta manera: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Cristo vino a salvar, y vino a salvar un grupo específico, aquellos que el Padre le había dado para salvar. Es interesante que acá vemos lo universal y lo singular también, lo particular, ¿no? Porque dice que Cristo tenía la autoridad sobre toda carne, o sobre todo ser humano. Su autoridad es sobre todos. Sin embargo, Él da vida eterna a todos los que el Padre le dio. No a toda la humanidad, como estamos estudiando. La salvación no es universal. La salvación se ofrece a todos, pero la salvación es específica, según este pasaje, para aquellos que el Padre le dio. Jesús es el único medio de salvación. Su nombre revela entonces lo que Él vino a hacer. Y por supuesto ya hemos visto esto el domingo anterior. Este Jesús, Hechos 4:11, este Jesús, dice ahí Pedro, es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser, ¿qué? Salvos. El único medio de salvación es Jesús. Ahora, no solo su nombre indica que Él es Salvador, sino también notamos acá en el versículo 20 de Hebreos 13, que nos dice que llevó a cabo su obra por medio del derramamiento de su sangre, la sangre del pacto eterno, se nos describe ahí. Todo judío sabía, de acuerdo al Antiguo Testamento, que el pecado tenía que ser expiado por sangre. Los judíos estaban conscientes y familiarizados con el concepto. Por ejemplo, en Hebreos 9:18 leemos: por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, hablando del antiguo pacto. Porque cuanto Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos al pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de todos los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Versículo 20 de Hebreos 9, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y dice el versículo 22, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón.
o no hay remisión. Por supuesto, esta referencia de Hebreos 9 se dirige o hace referencia, mejor dicho, a la ratificación del pacto en el Antiguo Testamento en Levítico 17:11. Entonces, todo este sacrificio sangriento del Antiguo Testamento era simplemente un símbolo. Dios estaba subrayando algo muy importante, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y era un símbolo del derramamiento definitivo y final del Cordero de Dios, Jesucristo, quien por medio de su sacrificio lograría entonces ahora sí la paz entre Dios y los hombres. Esto ahora ratificaba el nuevo pacto, el cual era eterno, real y eficaz en contraste al antiguo pacto, que era temporal. Por eso el Señor Jesús, hablando de su sacrificio en la cruz, nos dice en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento nunca podían lograr el perdón de pecado, sino que simbolizaban el sacrificio final de Jesucristo, el cual Él haría en la cruz. Ese proveería el perdón de pecados. Hebreos nos dice y nos repite en varias ocasiones, pero en el capítulo 10, versículo 1, leemos estas palabras: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ven? Los judíos sacrificaban año tras año tras año, pero esos sacrificios nunca podían perdonar. Eran simplemente simbólicos de un sacrificio final que serviría y sería eficaz, ahora sí, para perdonar los pecados. En el versículo 11 del mismo capítulo, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios porque no eran eficaces. ¿Ven? Los judíos tenían que recordar una y otra vez a través de sacrificios qué era lo que iba a perdonar sus pecados: el derramamiento final del Cordero, el derramamiento final de la sangre del Cordero. Hebreos 10:12 dice, pero Él, hablando de Cristo, leamos el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está de pie, una vez más, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Ven? Una ofrenda hizo perfectos en cuanto a la salvación a los que son santificados. Por eso el Señor, una de sus últimas expresiones en la cruz fue tetelestai. ¿Se acuerdan qué quiere decir eso? Consumado es. Este es el sacrificio final. Esta es la sangre del nuevo pacto. Se acabó el Antiguo Testamento, se acabó todos los sacrificios simbólicos, se acabaron todos los sacrificios simbólicos del Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo es el Salvador de su iglesia, este es su nombre y esa fue su obra. Pero ahí no termina todo. Su obra de salvación fue confirmada por medio de su resurrección. Hubiera sido triste si todo terminaba con la muerte. Si Él no hubiera resucitado, esto hubiera indicado que su sacrificio no fue perfecto, pero sí lo fue. Y por eso en Hebreos 13:20 leemos que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Ven? Él resucitó. Esta fue la afirmación más poderosa de que su obra salvadora fue aprobada por Dios por medio de la resurrección. Tal vez pensamos en Romanos 4:25 cuando leemos que Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones, pero fue resucitado por causa de nuestra, ¿qué? Justificación. Entonces Jesús es el Salvador de su iglesia. Él está edificando su iglesia. Él trae personas a su iglesia. Él está añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué es que Él salva? ¿Qué es lo que le motivó a salvar? Bueno, sabemos que Él salva por amor a los suyos. Su obra salvadora se basa en el amor que Él tiene por los suyos. Juan nos dice que nosotros le amamos a Él porque primero Él que nos amó. Nosotros no amábamos a Dios.
Él nos amó primero y Él colocó y ya estableció ese amor eternamente, aún antes de nuestra creación, antes de nuestro nacimiento. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 5:2 nos dice, y andad en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Él nos amó antes de que nosotros pusiéramos nuestra fe en Él. Fíjense el orden acá. Cristo os amó, lo cual ya existía, y se dio a sí mismo por nosotros. El amor de Cristo era eterno, ya Él nos amaba. Y porque nos amó, se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio a sí mismo por nosotros y su amor nunca será afectado por algo en nosotros. Eso es lo bueno de saber. Spurgeon solía decir que definitivamente Dios me debió haber escogido antes de la fundación del mundo o nunca me hubiera escogido después de mi nacimiento. Porque si la elección de Dios dependiera de lo que somos después de nacer y después de vivir un tiempo, ¿quién sería elegido? Nadie. No fue por obras, fue por gracia, por medio de la fe. Y de ese amor eterno de Dios, esto es lo lindo, es eterno, ya lo mencioné, y es incambiable. Nada va a afectar ese amor. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es una pregunta, es un reto que Pablo lanza a cualquier persona que quisiera disputar o contradecir esto. ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? No. Porque estoy convencido, dice Pablo en el versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es claro, eso es concreto, eso es inalterable. De ese amor nadie nos puede quitar. Entonces también cuando pensamos en Jesús como Salvador tenemos que recordar eso y también recordar otro punto, que Él edifica su iglesia. Lo mencioné, ahora quisiera detenerme un poquito en este concepto. Edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta expresión Hades, las puertas del Hades, era una expresión hebrea que se refería a la muerte. Entonces el Señor está diciendo que ni aún la muerte va a prevalecer contra mi iglesia. ¿Y quién tiene el poder de la muerte según Hebreos 2:14? Bueno, según Hebreos 2:14, el poder de la muerte la tiene Satanás. Por supuesto, delegado, es un poder delegado, pero él tiene el poder para matar si Dios se lo permite, pero nunca podrá destruir a la iglesia que el Señor está edificando. El Señor dice, noten, edificaré mi iglesia. No es edificaré la iglesia. ¿Ven? Él es el dueño de su iglesia. Él la compró con su sangre. Es de Él. Él la edifica. Cuando Cristo habla de los suyos, les llama mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Puede haber oposición, puede haber amenazas, puede haber carnalidad, puede haber pecado, indiferencia, aún dentro de aquellos que pertenecen a la iglesia y pertenecen aún al Señor. Cada denominación pretende o desearía ser los únicos que tal vez están en lo correcto, pero Cristo no está edificando denominaciones, Cristo está edificando su iglesia. En cada país, en todo tipo de contexto social, en diferentes culturas y lenguas, Cristo está edificando su iglesia. Cristo es el Salvador. Él ama y edifica su iglesia. Qué lindo es eso, ¿no? Porque cuando uno viaja y está en diferentes contextos, siempre puede encontrar un grupo de la familia de Dios. Es la iglesia de Cristo. No importa qué lengua hablen, no importa qué cultura tengan, no importa cómo se miren por afuera, pertenecen al Señor, son su iglesia. Y Él está edificando esa iglesia. En Hebreos 13:20 también notamos que Cristo es el pastor de su iglesia. Él es el Salvador, Él es el pastor. Hebreos 13:20 le llama el gran pastor de las ovejas.
3 veces en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús se llama el pastor de los suyos, de las ovejas. Aquí en Hebreos 13:20, en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. ¿Ven? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. También en 1 de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Bueno, el gran pastor, es Jesucristo. En la Biblia, en varios lugares, a las personas impías, a las naciones impías, se les llama ovejas sin pastor. Los impíos son personas que van solas, sin pastor, exactamente. Pero nosotros somos ovejas de su prado, pertenecemos a Él. Él cuida de nosotros. A menudo en las reuniones de staff que tenemos los lunes, discutimos el tema del pastoreo y cómo podemos pastorear a todas las ovejas que pertenecen a este redil, personas que son parte de nuestra iglesia, y francamente es difícil cuando tenemos una iglesia tan grande y numerosa como Grace Church. Escuchamos de personas que se han alejado en estas reuniones. De repente nos damos cuenta que alguien no ha estado asistiendo o participando. Descubrimos en algunos casos que individuos que pertenecen a nuestra congregación han caído en algún pecado o están pasando por una dificultad particular o alguna enfermedad. Esto nos aflige. Esta semana yo personalmente descubrí algo de uno de los nuestros que yo no sabía, y eso nos aflige. ¿Cómo pastorear a todos aquellos que pertenecen a nuestro redil? Y nos aflige de tal manera que a veces podría uno llegar a deprimirse. Porque, ¿cómo hacemos para poder pastorear a todos? A veces algunos se nos escapan, no nos damos cuenta. Pero ¿saben qué es lo que nos trae ánimo? Saber que Jesús es el gran pastor. Jesús es el que está en control de todo y Él cuida de sus ovejas. A pesar de que aquellos que somos pastores a veces no nos damos cuenta o descuidamos algunas cosas, Jesucristo es el gran pastor y Él cuida de todas sus ovejas. Él cuida de sus ovejas. Es cierto que debemos involucrarnos. Por supuesto que debo hacer todo lo que Dios demanda de mí en cuanto al cuidado de las ovejas, pero aun cuando fracaso y me quedo corto, el gran pastor está vigilante, Él pastorea a sus ovejas. Qué lindo eso, ¿no? Uno puede descansar. Gracias, Señor, porque no he estado atento de esta persona. No sabía, pero gracias que tú estás atento. Tú eres el gran pastor. A ti no se te pasó. ¿Cómo es que el Señor Jesús lleva a cabo este pastoreo? Bueno, en primer lugar, el versículo 21 de Hebreos 13 nos dice que nos hace aptos para la obra, o para toda obra. En otras palabras, acá está hablando de nos equipa. El Señor Jesús nos equipa o equipa a los suyos para hacer su voluntad. Él utiliza varios métodos de capacitación. Él nos hace aptos, nos capacita. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra, obviamente, en primer lugar. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, ¿qué? Para toda buena obra. Cada vez que soy expuesto a la palabra de Dios, por medio de una predicación, por medio de una cassette, por medio de un libro, por medio de mi lectura devocional, lo que sea, cada vez que esto sucede, Cristo utiliza su palabra para equiparnos, para prepararnos. Y lo hace, en segundo lugar, a través de hombres dotados, también. Cristo equipa a su iglesia o capacita a su iglesia por medio de hombres dotados. Efesios 4:11, Él, Cristo, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? A fin de capacitar a los santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios por los hombres que Él ha levantado a través de la historia, que han sido llamados para exponer su palabra. Eso nos edifica, ¿no es cierto? Aún hombres que ya están con el Señor, sus escritos nos animan, nos edifican. Son hombres que dejaron un legado. Nos están todavía capacitando a través de sus escritos. Hombres dotados que enseñan su palabra.
En tercer lugar, Cristo edifica a su iglesia o capacita a su iglesia a través de las pruebas. ¿Saben ustedes? 1 Pedro 5:9 dice, pero resistidle firmes, hablando de nuestra lucha contra Satanás, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Ven? Las pruebas son un medio eficaz en las manos del gran pastor para pulir, para capacitar a su iglesia, para prepararle, de tal manera que dé más fruto y seamos más eficaces en nuestro servicio. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús habla de los pámpanos? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Leemos ahí en el versículo 2, todo pámpano del capítulo 15 de Juan, todo pámpano que en mí no da fruto, el Padre lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Me imagino que cuando uno corta un pedazo de la vid, un sarmiento, un pámpano, debe causar cierto dolor. Es una prueba para la vid. Sin embargo, esto es para que dé más fruto. Cuando pasamos por pruebas son medios que el Señor utiliza para cortar aquello que nos sirve y pulirnos, hacernos más eficaces. El Señor Jesús también pastorea por medio del alimento y cuidado de los suyos. Efesios 5:29, en el contexto del matrimonio, Pablo dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Sustento. Cristo provee sustento. Cristo también cuida a los suyos. Sustenta, alimenta, cuida. Es la idea de proveer calor. Es una idea de intimidad. El apóstol Pablo usa esta palabra cuando en 1 Tesalonicenses 2:7 dice él, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría, que cuida, con ternura a sus propios hijos. Es la idea de una mamá que está alimentando a su bebito. Y Cristo tiene esta actitud de ternura, de cuidado para con los suyos. Interesante, ¿no? El Señor nos cuida así como una madre cría a sus propios hijos. El Señor está llevando a cabo esa obra pastoral aun cuando nosotros fracasamos. Qué hermoso es saber que el Señor nos cuida y que nos pastorea. Como gran pastor, Él está equipando a su iglesia. Él está sustentando a su iglesia. Él está cuidando a su iglesia. Y esto nos debe traer un gran consuelo. ¿Qué más hace el Señor como pastor? Bueno, Él también intercede por los suyos. Eso nos debe traer tremendo ánimo. El Señor nos defiende así como un pastor defendía a las ovejas de lobos o de animales salvajes. El Señor nos defiende cuando somos atacados por nuestro enemigo número 1, Satanás y sus huestes. Dice Pedro, 1 Pedro 5:8, sed sobrios, estad alertas, porque vuestro adversario, el diablo, anda como, ¿qué? León rugiente, buscando a quien devorar. Ese es nuestro enemigo. Sin embargo, el Señor nos protege de él. Así como lo hizo con Job. Satanás viene delante del trono de Dios y acusa a los que pertenecen a Dios. ¿Se acuerdan? El Señor le dice en Job 1, has considerado a mi siervo Job. Y eso es algo que lo mismo sucede con nosotros. Tú lo cuidas, has provisto un cerco alrededor de él, pero quita eso y vas a ver cómo él te insulta en tu propia cara. Y sabemos que ese no fue el caso. Sí, Satanás atacó a Job, pero él no perdió su fe, sino que se fortaleció. Pero el Señor nos protege. Ahora es interesante notar que el intercambio que existe entre Satanás, nuestro acusador, y Dios, Cristo, nuestro defensor, es algo que nosotros no podemos ver. Así como Job ni siquiera estaba al tanto de lo que sucedía. Pero es algo que la Biblia nos enseña que constantemente sucede. Más, nos dice Apocalipsis que Satanás es el acusador de nuestros hermanos y los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esa es su tarea, acusar, tratar de destruir. Pero el Señor nos defiende. Cristo es nuestro defensor. 1 Juan 2:1, hijitos míos,
os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La acusación va a venir. Y cuando pecamos, el primero que nos acusa es Satanás delante de Dios. Mira esto. El Señor Jesús se interpone y dice, Padre, yo he pagado con mi sangre por el pecado de tu hijo. Se acaba la discusión. ¿Quién acusará a los escogidos o elegidos de Dios? Romanos 8. Por supuesto que no importa, va a haber acusación, van a haber acusadores, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Cristo es el que murió, quien también resucitó, quien está a la diestra del Padre, quien también que intercede por nosotros. Otra vez, intercede por nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Los redimidos, la iglesia por la cual Él murió, la iglesia que Él redimió con su sangre, los nosotros. No son perfectos, son pecadores salvados por gracia y continúan siendo pecadores, salvados, pero pecadores. Y en Juan 17:9 otra vez esto es tan importante de recordar. Cuando el Señor intercede por los suyos, dice lo siguiente, Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a tocar a aquellos que pertenecen a Dios? Nadie, ni nada los puede tocar. Cristo nos defiende. Él es nuestro defensor, aquel que nos cuida. Él es nuestro Salvador, nuestro pastor, nos defiende, continuamente intercede por nosotros, su iglesia. Qué increíble y reconfortante verdad. ¿No es cierto? Cuando Cristo nos salva, escuche bien, Él nos salva para siempre. Él no pierde a ninguno de los suyos. No se van filtrando y cayendo en el camino a través del tiempo. Mis ovejas me siguen, escuchan mi voz, me oyen. No son perfectos, no es que nunca van a pecar, pero me siguen, ese es su patrón de vida. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo me encargo de que eso suceda. No solamente que los salvé, sino que yo ahora intercedo ante el Padre a favor de ellos. Y esto garantiza la seguridad de nuestra salvación. Nada ni nadie te puede tocar o acusar con éxito. Te van a acusar, pero con éxito, de tal manera que esto afecte tu relación con Cristo, tu pastor supremo. Entonces, Cristo es el Salvador de su iglesia, Él es el pastor de su iglesia y ahora vamos a ver que Él es el soberano de su iglesia. El soberano de su iglesia. Noten en el versículo 20 de Hebreos 13 la palabra Señor. Señor. Curios. Esta palabra se usa 92 veces en el Nuevo Testamento. Cuando se usa en referencia a Jesucristo quiere decir soberano. En otras palabras, aquel que está en control de todo. Él es el soberano. Él es el Señor, el soberano de su iglesia. Ya lo leímos en Efesios 1:22, que sometió todo bajo sus pies. A Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Qué es lo que el Señor hace como soberano? Bueno, en primer lugar, Él gobierna su iglesia. Él es el supremo, Él determina, Él es prominente en la iglesia. Cuando alguien te pregunta, bueno, ¿quién es el dueño de la iglesia ahí en Grace? ¿Quién es el dueño? Jesucristo es el dueño. Y no estamos tratando de ser extremadamente piadosos y tontos al decir eso. Esa es la realidad. Esta no es la iglesia de MacArthur. Esta no es la iglesia de ningún pastor. Esta es la iglesia ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Cuando hay pecado en la iglesia, Él se mueve para juzgar, para disciplinar. Por eso en Mateo 18:26 leemos 18:20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El contexto es la disciplina. Esta no es una referencia a una reunión de oración, a una reunión donde 2 o 3 se reúnen a orar en el nombre de Cristo. El contexto es disciplina. Estos son los 2 o 3 testigos que se mencionan en el versículo 16. Quienes confirman el pecado de alguien y se unen para ejercer disciplina. Y Cristo dice entonces que cuando 2 o 3 testigos están reunidos para confrontar el pecado de alguien, ahí también está Él.
Por eso ellos están atando en tierra lo que ya ha sido atado en el cielo. Simplemente están confirmando el juicio o la disciplina de Cristo sobre un pecador que no se ha arrepentido. Cristo está en medio de su iglesia y Él actúa en su iglesia. El Señor demuestra su gobierno en la iglesia por medio también de hombres piadosos, los ancianos de la congregación que gobiernan en el nombre del Señor. Los ancianos son aquellos que Él ha colocado en la iglesia para llevar a cabo su gobierno local, una iglesia local. El Señor también gobierna sobre su iglesia por medio de personas que Él ha escogido para enseñar. En Juan 16:12 leemos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar, hablando a sus discípulos. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por supuesto, Cristo reveló su voluntad a sus apóstoles. Y sus apóstoles, a su vez, guiados por el Espíritu Santo, escribieron lo que Él les indicó y que hoy tenemos en su palabra. Estos establecieron, como ya vimos, el fundamento doctrinal, Efesios 2:20. Y a través de la historia de la iglesia, hasta que el Señor venga, hombres dotados para enseñar continúan ese proceso de instrucción. La enseñanza de la doctrina apostólica es lo que en la Gran Comisión se expresa de esta manera, que debemos enseñar a ser discípulos a todas las naciones, que bautizándolos en primer lugar y después que enseñándoles, dice el Señor, todas las cosas que yo os he enseñado. Jesucristo gobierna su iglesia a través de aquellos que enseñan y que Él ha escogido para enseñar. La enseñanza de la iglesia es la enseñanza de Cristo revelada en su palabra. Aquí ningún pastor está para pararse y enseñar sus propias opiniones, sus propias ideas sobre algún tema particular. Yo estoy aquí como maestro y pastor para enseñar lo que Dios ha dicho en su palabra. No tengo otro mensaje. Lloyd Jones, me encanta este autor, decía que el predicador se para en el púlpito, hablando de la predicación, se para entre Dios y los hombres. El predicador solo tiene un mensaje, es el mensaje de Dios. Esa es su función. No tiene ningún derecho de hablar otro tema que no sea el mensaje de la palabra de Dios. El día que yo comience a enseñar opiniones propias, ese día se acabó el ministerio. Se acabó el mío, por lo menos. Y ese es el día que debo ser quitado del púlpito. A la fuerza, si hay necesidad de hacerlo. Finalmente, no solo Cristo es el Salvador de su iglesia, el que edifica su iglesia, el gran pastor de su iglesia, el soberano de su iglesia, sino que Cristo es el santificador de su iglesia. Versículo 21 de Hebreos 13 dice, haciendo Él en vosotros. Esta es una referencia a la obra santificadora de Cristo en los que le pertenecen. Él es el que nos aparta del pecado. Él es el que nos purifica y nos guía para que le demos gloria. Yo estoy tan agradecido al Señor que cuando nos salvó, al justificarnos, Cristo también comenzó en nosotros la obra práctica de hacernos más y más a la imagen de Él. Que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Hemos sido justificados, pero estamos siendo santificados. Realmente no hay justificación genuina si no se observa en la vida de un creyente santificación. Si no hay frutos de santidad en esa vida, esa persona no ha sido regenerada, no ha sido perdonada, no ha sido justificada. Él purifica a su iglesia. Cristo purifica a los suyos. Y a veces usa medios radicales. Hebreos 12:6 nos dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hablando de nuestros padres, cuando nos disciplinaban, dice el versículo 10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, lo mejor que podían. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad.
Escuche bien, Cristo nunca va a tolerar una vida que no demuestra santificación progresiva. Él no va a tolerar a alguien que viva como se le antoje. Si es de Cristo y Él está viviendo como se le antoja, el Señor se va a encargar que ese patrón sea quebrado por medio de la disciplina. Por medio de la disciplina. Y Él purifica a su iglesia por la disciplina, a veces quitando del medio de la iglesia algunos que están perjudicando a la congregación más que edificándola. Y aún quitándoles la vida. Ustedes recuerdan la exhortación de Pablo en 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe, ¿qué? Juicio para sí. Por esta razón, dice Pablo, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y algunos duermen. Está hablando que, como algunos tienen la costumbre de dormirse los domingos a la mañana en el servicio. Y ustedes no los ven, pero yo los veo. Y hay 2 o 3 que ya me los tengo bien. Uno de estos días voy a detenerme y le voy a decir, hermano o hermana tal, ¿por qué no nos despiden oración? Algunos duermen en el sentido de que ya han sido llevados a la presencia del Señor. Él purifica a su iglesia y no va a tolerar el pecado. Eso es automático. Cuando todos pasemos a su presencia y disfrutemos de su gloria para siempre, ese día es cuando ya no va a haber más pecado. Por supuesto, la gloria es la santificación perfeccionada. Estamos siendo santificados y algún día seremos glorificados, cuando ya no habrá pecado en nosotros. Romanos 8, 29 al 30 nos dice que a los que antes conoció, estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Algún día seremos como Él. Y Él está llevando a cabo ese trabajo de santificación. Y a los que predestinó, estos también llamó. Los que llamó, estos también justificó. Gracias a Dios fuimos perdonados. Y a los que justificó, estos también glorificó. Ese es el último paso en el proceso de salvación. Hemos sido justificados, estamos siendo santificados y algún día seremos glorificados. Quisiera terminar con este pensamiento que ya mencionamos, pero que creo que necesita ser repetido. Jesucristo es el que edifica a su iglesia. Nosotros no edificamos la iglesia. Él no nos necesita. Si esta congregación desapareciera hoy, si todos nosotros por alguna razón fuéramos quitados de esta iglesia, ¿ustedes piensan que ya quedó frustrado el plan del Señor? No, Él no nos necesita, no somos indispensables. Por supuesto, habiendo dicho esto, también quisiera enfatizar que nosotros debemos entregarnos con todas nuestras fuerzas al ministerio de la iglesia. Él utiliza a los suyos, pero no somos indispensables. ¿Por qué debemos entregarnos a este ministerio? Bueno, en primer lugar, fuimos llamados a eso. Fuimos dotados y llamados a ejercer nuestros dones dentro del cuerpo de la iglesia. Y en segundo lugar, no hay nada que nos pueda traer mayor satisfacción como miembros del cuerpo de Cristo que ser parte de este proceso de edificación. Somos parte, pero Él la edifica. Y gracias a Dios por eso, que no depende de nosotros, pero nosotros colaboramos en esa tarea. Bueno, preciosa verdad. Yo edificaré mi iglesia. Y lo está haciendo, y continúa haciéndola. Y Él va agregando cada día a su iglesia a los que han de ser salvos. Él continúa santificando a aquellos que ya son salvos. Cada uno de nosotros que le conocemos, estamos en el proceso de santificación. Cada uno de nosotros. ¿Y saben quién está haciendo eso? El Señor lo está haciendo. Usando todos los medios que están a su disposición. Pero Él es el que edifica. Vamos a orar. Padre, Tú nos enseñas a orar, santificado sea Tu nombre, venga Tu reino. Señor, nos has llamado a salvación, a ser testigos tuyos en esta tierra. Queremos, Señor, que Tu nombre sea loado. Es nuestro deseo supremo, Señor, que Tu reino sea extendido.
Tú nos has colocado, Señor, en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación, en esta parte de tu cuerpo, para llevar a cabo nuestro ministerio. Danos la gracia, el ánimo y el poder para funcionar en obediencia a ti y en dependencia de ti. Es nuestro deseo, Padre, trabajar para ti y experimentar la bendición que viene a los que te obedecen. Señor, gracias por estas verdades que hemos aprendido, que hemos repasado en esta noche. Nos animan, nos confortan. Oh Señor, ayúdanos a hacer cada uno de nosotros ese miembro del cuerpo funcionando de acuerdo a su diseño. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.